Bienvenidos a Trasumando de Neblina 1982. Y como siempre, si no conoces el contenido de la temática que desarrollamos acá, es claro, es poder ayudar a los camaradas que no están reconocidos como veteranos de guerra, que fueron partícipes dentro del Teatro de Operaciones Atlántico Sur, a poder llevar adelante a cabo los juicios y a poder entender un poquito de estas leyes que están rigiendo para ser veterano de guerra. Hoy nos va a tocar el decreto 509/88. Les recuerdo que ese decreto fue sancionado por el gobierno del doctor Alfonsín, juntamente con su ministro Jaun Arena, a los fines de reglamentar la ley 23.109/84 o la ley madre de los veteranos de guerra. Ya en otras charlas hemos hablado sobre la ley 23.109, pero vamos a pasar acá a ver y analizar el engendro jurídico que hoy lamentablemente continúa avasallando los derechos de todos aquellos soldados que participaron en el conflicto por Malvinas. Y en especial uno de los motivos por el cual a mi criterio es inconstitucional, porque limitan la percepción de beneficios a los mismos soldados que estuvieron en las mismas condiciones que los que estuvieron en Malvinas y los que estuvieron dentro de las aguas que abarcaba el TOAS. Recordando que la gente que estuvo dentro de la flota de la Marina Argentina en las aguas territoriales jamás entraron en combate. Es más, con el hundimiento del Belgrano pasaron a ir a puertos, ya que temían que fueran hundidos por los submarinos ingleses que estaban patrullando la zona continental, y que a su vez también ingresaban tropas, comandos, ya sea de la SAS, Special Air Force, o de las SBS, Special Watch Force, tanto de la Fuerza Aérea como de la Marina de Su Majestad. Bueno, ante todo queremos aclarar de que el Ministerio de Defensa, ellos creen que hubo dos teatros de operaciones, el TOAS y el TOS. Y la verdad que es totalmente falso, ya que en un conflicto bélico solamente hay un solo teatro de operaciones. Lo establecen así el reglamento RC-22, que es de conducción de tropas terrestres, y que los teatros de operaciones se dividen en zonas: zona de combate, zona de comunicaciones, zona de logística y zona intermedia. Por eso esta violencia ejercida con los hoy soldados no reconocidos, veteranos de guerra por ley y combatientes por derecho, los ha excluido de una manera arbitraria y escandalosa, discriminatoria también, ya que si bien, como contestan las demandas del Estado argentino, que ellos dicen que es una discrecionalidad, que el Estado argentino puede de premiar a unos y de no premiar a otros, pero la realidad no es así, porque al haber sido convocados todos para una guerra, no se puede discriminar a uno y premiar a otros, ya que afecta directamente el derecho constitucional de igualdad ante la ley, que es lo que aparentemente los jueces no logran entender esto, y por eso esta situación que mantiene en vilo la falta de reconocimiento de la veteranía de guerra. Hoy tenemos casi más de 200 fallos firmes sobre el reconocimiento de las veteranías de guerra de todos los camaradas que estuvimos dentro del Teatro de Operación Atlántico Sur, valga o dígase el continente. Por eso este decreto TOAS, el decreto 509/88, fue para reglamentar, en realidad para poner un vallado a los soldados que estuvieron y fueron partícipes directos en el continente en defensa de la soberanía nacional. Por eso digo que es discriminatorio, es violatorio a los derechos constitucionales, y aparte no solamente eso, sino que viola los tratados que Argentina, como siempre, ya que no tenemos una libertad jurídica o una protección jurídica
fehaciente y poderosa, porque siendo así, tendríamos un montón de empresas que quieren poner sus, valga la redundancia, empresa para dar trabajo a los argentinos. Bueno, vamos a hablar sobre el poder discrecional del Estado en la redacción de las leyes, como lo siempre decíamos nosotros, decretos y reglamentos. Por esto, cuando se hace un reglamento, este no debe violar derechos constitucionales y tratados internacionales como está violando el 509/88. Y lo peor de todo es que otorga a las Fuerzas Armadas, que son dependientes del Poder Ejecutivo, facultades extraordinarias para decidir quién es veterano y quién no es veterano de guerra. Yo creo que, y ustedes van a coincidir conmigo, de que quien tiene la facultad de decidir quién es veterano de guerra y quién no es el Congreso de la Nación. O sea que esta ley está un poquito atrasada, ¿no? Y lo digo por todos los poderes políticos que han pasado por el sillón de Rivadavia, ¿no? Por eso digo que las Fuerzas Armadas como poder administrativo o como dependiente del Poder Ejecutivo no puede tener facultades administrativas extraordinarias de decidir quién es veterano de guerra y quién no, porque no le corresponde, ya que puede en forma discrecional, sin fundamento y control jurisdiccional alguno otorgar el certificado de veteranía de guerra a través de la subordinación del poder político de turno, lo que es una cosa muy grave, ya que en ese caso cualquiera podría ser veterano de guerra. Mucho se habló sobre los veteranos de guerra trucho. En aquel entonces estuvo a cargo de la investigación del fiscal, si la memoria no me falla, el fiscal Marijuán, que bueno, lamentablemente pudo detectar 3 o 4, pero en realidad no es así, ya que hay mucha gente que vio la guerra desde acá del Ministerio de Defensa y hoy es veterano de guerra, habría sido veterano de guerra, ¿no? Por eso nosotros vamos a solicitar la revisión de los padrones de guerra a través de nuestras fuerzas vivas que integramos los veteranos de guerra del Teatro de Operaciones Atlántico Sur. Así que con respecto a este tema, entonces hemos dicho de que el poder político no puede suplir una ley general o bien la declaración de inconstitucionalidad planteada por el magistrado interviniente tiene que hacer lugar, cuando ustedes presentan una demanda con un pedido de inconstitucionalidad, a esta inconstitucionalidad, ya que todas las bases del Teatro de Operaciones, las bases aéreas, aeronavales, bases marítimas, todos fueron zonas de riesgo de combate. Yo en realidad no soy partidario de lo que establece la Corte sobre una zona de riesgo de combate, ya que todas las unidades militares estaban en zona de riesgo de combate, en especial también aquellas que estuvieron dentro del límite cordillerano, ya que como se verá, Chile. El decreto 509/88 fue reglamentario del artículo primero de la ley 23.109/84. Fue sancionado el 26 de abril de 1984 y se publicó en el Boletín Oficial el 15 de mayo de 1988, que tenía por objeto reconocer a aquellos soldados conscriptos que habían participado en 1982 en el conflicto con Inglaterra por las Islas Malvinas. En realidad, esta ley fue una idea y un aporte de entonces ex senador Oraldo Britos. El espíritu de la norma era la protección integral del soldado conscripto que había participado en una acción bélica, ya que se encontraba en condiciones muy inferiores a lo que se encontraba el personal de cuadros, es decir, los oficiales y los suboficiales, ya que ellos poseían una carrera militar, percibían haberes, tenían asistencia médica. Entonces la idea de esta ley fue para eso, para brindar asistencia general, ¿no? A aquellos soldados que habían cumplido con la patria y cumplido con el servicio militar obligatorio. Esta situación vamos a empezar a ver que la ley no es justa para iguales en este decreto. Hoy unos veteranos de guerra reconocidos y otros veteranos de guerra no reconocidos. Por eso en el artículo primero infine, primer párrafo dice: cada Fuerza Armada asignará, según sus registros, la calificación de veteranos de guerra. Tengamos en cuenta que hay una corriente que dice que las Fuerzas Armadas jamás habían realizado ningún tipo de listado, a pesar de estar obligados por los diferentes reglamentos que cada arma posee, ¿sí? Que supuestamente tuvieron que pedirle la lista
a la Cruz Roja Internacional, ya que por eso le digo, con respecto a este tema, como dato interesante, en el reconocimiento de la veteranía de guerra de la tripulación del ARA General Belgrano, su hundimiento se encontraba fuera de la línea de exclusión y fuera de la jurisdicción de este artículo y del decreto aquí atacado. O sea, a ver, decimos quién es veterano, pero no cumplimos con el decreto 509. Y así vamos a ir viendo que muchos son veteranos de guerra sin siquiera estar dentro de este decreto. También, por ejemplo, los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina, de Aerolíneas Argentinas, habían ido a Libia, a Sudáfrica a buscar armamento, municiones, también ellos están reconocidos como veteranos de guerra. Me parece bien porque ellos tomaron riesgo de que se podía haber, adelantando un poquito más a otras leyes, lo que se le exige acá es la acción bélica. Y si vamos a tener en cuenta, tanto el ARA General Belgrano como los pilotos de aerolíneas jamás tuvieron ningún tipo de acción bélica. Sí tuvieron en riesgo de combate, como también los tuvieron los soldados que estuvieron en la zona del despliegue continental y en la zona de la cordillera de los Andes, dentro del paralelo 42. Por eso no determina también cuál es el ámbito geográfico. Eso es muy grave, porque si es un decreto reglamentario tiene que decir, bueno, de acá hasta acá es el TOAS, de acá hasta allá no es el TOAS. No, esto no lo dice el decreto. Es totalmente irregular y carece de definiciones técnicas, porque no dice tampoco que es una acción bélica. Podemos decir o pensar, a ver, ¿qué es una acción bélica? Tirar tiros, llevar munición de guerra, manejar un tanque, hacer guardia en un puesto de avanzada en el litoral marítimo patagónico. No dice nada. Por eso no se puede otorgar otorgar a un organismo dependiente del Poder Ejecutivo que legisle y diga quién es veterano de guerra y quién no, ya que esto se considera una grave situación jurídica e inestable cuando los órganos administrativos emiten resoluciones las cuales deben ser decididas por el Congreso Nacional. Tal es el caso de la definición de riesgo de combate, como vamos a ver quién es el que define el riesgo de combate. En el Boletín Naval Público número 12/04, el 20 de diciembre del 2004, en la resolución del Estado Mayor General de la Armada número 427/2004, la resolución es lamentablemente, se ha basado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, rechazando el reconocimiento de la veteranía de guerra de excombatientes afectados al TOAS en 1982, a cuya brevedad me voy a remitir en la parte que nos interesa a nosotros. Y dice: 1. Resoluciones ministeriales del MGA, Estado Mayor General de la Armada. Resolución MGA número 426/04. Establecer parámetros para regular el otorgamiento o mantenimiento de la condición de veterano de guerra de la Armada. ¿Qué estamos hablando? Seguimos con el poder militar dentro de los organismos de las fuerzas, del órgano de los poderes ejecutivos. No tengo nada contra los militares. Yo creo que en todo momento cumplieron su trabajo, está perfecto, pero no tienen la facultad para legislar como se lo está otorgando esta resolución que ustedes van a hacer. Perdón, recordamos lo que establece la ley 23.118 de 1984 con relación a quienes se los meritará para la veteranía de guerra. Artículo 4. El Ministerio de Defensa Nacional remitirá la nómina de los ciudadanos a condecorar, exceptuando aquellos que sean pasibles de sanciones, de acuerdo a las prohibiciones del Código de Justicia Militar, el Código Penal y o sus leyes complementarias. Me quiero detener ahí. Ustedes, si leen el informe de Rattenbach, van a ver que muchos jefes de unidades militares fueron sancionados con respecto a varios temas relacionados a las reglamentaciones militares, y hoy están cobrando la pensión de veterano de guerra. No voy a dar nombre, pero bueno, es lo que tenemos. Después sigue diciendo la citada resolución MGA número 427/2004 de la Armada, asumiendo funciones legislativas, dice, considerando que los veteranos de guerra que actualmente figuran en la base de datos de la Armada han incorporado a la misma adoptando criterios
que en el estudio mencionado se analizó toda la legislación nacional e institucional vigente en la materia y de ello surgió que no hay coherencia en la especificación de los criterios y requisitos que debe reunir el personal para ser considerado veterano de guerra. Bueno, parece que el Congreso se ha trasladado a la Armada, ¿no? Porque ellos acá están decidiendo y bueno, son el órgano que tiene la última palabra. Son los mismos que nos metieron en la guerra, en la guerra de las Malvinas. Ellos fueron los que habrían presentado en su momento el plan para invadir Malvinas. O sea, continuando con esta situación, es decir, el Estado Mayor General de la Armada emite actos legislativos que no les corresponden, ya que el único requisito que dice la ley 23.118/84, que el único órgano que puede confeccionar el listado de veteranos de guerra es el Ministerio de Defensa, lo cual no es conveniente, ya que tengamos en cuenta que este órgano depende directamente del poder político de turno, lo cual puede modificar a su criterio y disponer quién es un veterano y quién no, algo totalmente antijurídico y malicioso, y también puede estar viciado de nulidad. Cuando un camarada pide el reconocimiento, que le otorguen el certificado de la veteranía de Argentina que tienen los veteranos reconocidos, lo primero que le dice la ley, lo que primero le dice, le contesta Bienestar del veterano de guerra, está ahí Zanella, un teniente coronel, que no puede ser reconocido como combatiente, porque primero porque no se encuentran en los padrones y segundo por no haberse encontrado en el Teatro de Operaciones Atlántico Sur. A ver, ¿cómo puede contestar eso cuando no sabemos reglamentariamente qué abarca el TOAS? ¿Sí? Si bien hay ahí, ellos se manejan con el acta, con la orden S700, un decreto S700, donde dice todo lo que es de la línea costera hacia Malvinas, pero no es así porque en el acta, después existe una segunda acta, el acta de acuerdo del 26 de mayo de 1982, en la cual se forma el COPECON, o Centro de Operaciones Conjunto, en la cual las tres fuerzas van a coordinar todas las acciones bélicas para el continente y para las Islas Malvinas. Por eso ellos dicen de que no estuvimos en el teatro de operaciones. Entonces yo les voy a decir qué es un teatro de operaciones. El reglamento para la conducción de las fuerzas terrestres, o el RC-22, vigente al momento del conflicto, define teatro de operaciones como aquel territorio tanto propio como enemigo necesario para desarrollar las operaciones militares, que en el nivel estratégico operacional se divide en zonas. En el anexo 1, sección 2, organización territorial, en 4.k, dice: a los fines de la mejor conducción de las operaciones, el teatro de operaciones podrá estar dividido en, tengan en cuenta lo que les voy a decir, acá no existen varios teatros de operaciones, acá hay un solo teatro de operaciones. Esta es la mentira más grande. Dice, zona o zonas de combate; 2, zona o zona de comunicaciones; 3, base o bases de apoyo; 4, zonas o zonas de seguridad eventual. No existe coherencia en lo que dice este decreto reglamentario, en lo que dice el reglamento de las Fuerzas Armadas. Se supone que tiene que estar unido y concatenado con lo que dice un reglamento militar, no adecuarlo a lo mejor que yo lo pueda llegar a hacer o a lo que voy a pagar. No, o sea, todos fueron actores principales del conflicto por Malvinas y todos deben ser reconocidos como veteranos de guerra. Esa es la única realidad. Por eso el TOAS no determina puntualmente, le corresponden beneficios de veteranía. Si se encuentran, se entiende que corresponde ese beneficio a todos los combatientes no reconocidos que estuvieron en el TOAS. Seguidamente continúa esta resolución aberrante y contraria al sistema republicano de gobierno, que si bien existe en dicha legislación una similar restricción geográfica y temporal, no la hay tácitamente en lo que respecta a las acciones llevadas a cabo, que se debe establecer en relación con las mencionadas acciones la certeza de haber actuado en operaciones en áreas de riesgo de combate.
Que del estudio efectuado surge que para que existan riesgos de combate, dice esta resolución de la Armada, se tiene que dar suficientes indicios ciertos que permitan inferir con una alta probabilidad de ocurrencia la existencia de fuerzas enemigas dispuestas a empañarse y la coexistencia de dicha amenaza con las operaciones propias tanto en espacio como en tiempo. Que se debe establecer las correspondientes fechas en las cuales se llevaron a cabo las acciones o se operó bajo el concepto de riesgo de combate, que es necesario que la Armada se establezcan los parámetros que regulan aquí, más el otorgamiento o mantenimiento de la condición de veterano de guerra. Por ello, sigue el decreto, el Estado Mayor General de la Armada resuelve, artículo primero, dice, para ser considerado veterano de guerra de la Armada se debe cumplir con los siguientes requisitos: temporal, haber operado entre el 2 de abril y el 14 de junio, geográfico, haber operado en el TOAS, o Teatro de Operaciones Atlántico Sur, acción, haber intervenido en acciones bélicas o haber operado en áreas de riesgos de combate. Artículo 2. Para la determinación de la existencia de riesgo de combate se tendrán en cuenta las unidades que operaron en el Teatro de Operaciones Malvinas, TOM, del 2 al 3 de abril de 1982, las Islas Georgia del Sur 23 y 25 de abril 1982 y el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, TOAS, del 30 de abril al 14 de junio. Bien, acá estamos todos. Porque no dice, no, la zona de riesgo de combate es la que debe ser considerada de veterano de guerra. Acá dice que los que estuvimos dentro del TOAS, que son